La mañana en el estudio. Nuestro primer invitado, vamos a recibir a Luciano Pereira, historiador, docente. Luciano, ¿cómo andás? Buenas, buen día, Diego, Buen día. Leonela, Ángel, gracias por la invitación, siempre un placer. Hacía mucho que no Que nos charlamos, vemos, Diego, sí. Pero Además, bueno, también le contamos a la gente, muchos te conocen, pero hombre ligado al fútbol, exfutbolista. sí, Pero- sí, siempre sí. ligado al deporte, creo que soy un polifacético, si quiere. Pero bueno, es lo que hablábamos recién fuera del aire, de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? El fútbol, la historia, la docencia. Sí. Estamos en octubre, es el mes aniversario de Villanueva y Luciano es historiador, sabe muchísimo de la historia de Villanueva y ¿se podría decir fanático de Villanueva? Puede ser, sí, sí, totalmente. Fanático de Villanueva. Sí, desde siempre, hace mucho. Yo me acuerdo cuando cubrí Villanueva, vos eras alguien referente porque se sabe todo lo que pasó. Siempre metido en el lío, siempre en el barro, las 36 viviendas, el gas, todo ese tema. Pero ¿Naciste en Villanueva? no, nací en Villa María, como muchos ciudadanos de Villanueva que no podemos nacer en Villanueva. Claro, Bueno, pero por el tema vivía allá tu necesario. familia, digamos. Sí, sí, Claro. mi mamá es de Villanueva nativa y en realidad por la parte de mi viejo vengo de Entrerrianos, de Rosario del Tala. O sea que tengo y mi viejo se crió en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, o sea que tengo una mitad y una mitad. Pero bueno, el arraigo Villanueva es tan fuerte, pero siempre digo que viene desde chicos, ¿no? De esa crianza que tuvimos. ¿Por qué crees que pasa eso, Luciano? Porque es muy distinta la gente de Villa María con la de Villanueva. En Villa María no encuentro muchas personas que tengan ese sentimiento de Sentido de pertenencia, sí, Sí. y de amor por la ciudad. Sí, creo que está vinculado, como por ahí lo explicamos en algunas investigaciones. Bueno, Guille Bobo también avanzó mucho en esa cuestión de la identidad villanovense. Está vinculado por la historia, los orígenes, que como somos dos ciudades nos permite comparar. Quizás si estuviéramos en distintos espacios geográficos, Sí. a lo mejor no llegaríamos a esta interpretación de decir por qué en un lado hay más identidad y en el otro no tanto. Pero creo que tiene que ver por ese origen conservador, tradicionalista, clerical, que muchas veces nos juega en contra los villanovenses, porque yo también digo que eso también es parte de una mirada introspectiva que tenemos que hacer y que tenemos que mejorar en muchos aspectos para cambiar, porque yo siempre digo, más allá que estamos orgullosos de nuestra ciudad, a mí me gustaría tener cosas que tiene Villa María, me gustaría en muchos aspectos ser como Villa María. Pero bueno, eso lo ha marcado el tiempo, la historia, las corrientes inmigratorias que vinieron a uno y otro lado del río, la cuestión de la resiliencia, el villanovense de superar las adversidades que siempre tuvieron más impacto en la costa sur del río, el ciclón, las inundaciones, porque siempre hacemos foco en un punto de ruptura que fue la de 1891, las 4 crecidas de 1891, de diciembre de 1891. Bueno, creo que todo eso marca mucho este sentido de pertenencia y que se va nutriendo desde niño, porque como digo, si yo tuviera que hablar a modo personal, desde que tengo uso de razón, mi vieja, mis abuelos me hablaban de Villanueva, me hablaban a veces con datos erróneos, pero en esa cuestión de remarcar, por ejemplo, esto que si fue capital o no por 24 horas, de que el ciclón, de que el vivero de Pérez Benítez, de que el cementerio, que las tumbas paradas, y eso se replicó en la escuela, en mi caso en la escuela primaria Manuel Belgrano, que salimos con un bagaje de conocimientos, digamos, estimulado por las maestras que tuvimos, Sí. y que después lo llevamos a los lugares donde recorrimos. En mi caso, en la escuela del trabajo, nosotros éramos los negros de Villanueva, estaban los gringos chacrones del campo, los los conchetos en ese entonces de Villa María, y los negros de Villanueva, que también tienen una explicación, si se quiere, historiográfica, que muchas veces se utilizó despectivamente, pero que hoy en día es como que ha retomado ese valor histórico de decir, ¿por qué los negros de Villanueva? Recuérdanos por qué, brevemente. Bueno, porque en primer lugar Villanueva, a diferencia de Villa María, tiene un alto grado de endogamia, o sea que todos terminamos siendo parientes, entonces esa cuestión de gran familia, de un gran clan, cuando vos te sentás como un aso, siempre terminas conociendo a alguien en común o un pariente en común. Y el tema del origen afro, porque bueno, Villanueva, al ser preexistente de Villa María, en todo lo que es el departamento tercero abajo, hubo una fuerte impronta afroamericana con los esclavos, que después fueron
transformándose, mimetizándose en el pardo, o en el mulato, en el pardo, en el mestizo, y que sobre todo tuvo un momento muy fuerte de africanidad cuando, en el contexto de la época rosista, de la coyuntura rosista entre 1835 y 1852, se instala en Villanueva el escuadrón de blandengues de la Villanueva, que estaba formado íntegramente por esclavos libertos que se quedaron a vivir en Villanueva. Entonces, si vos hoy en día recorres los barrios de Villanueva, el fenotipo está presente. No hace falta un análisis de ADN para darse cuenta de que en Villa María también, obviamente, pero que en los barrios está presente la negritud. Y esa teoría tuvimos la posibilidad por ahí de reforzarla un poco con el aporte de Marcos Carrizo, lamentablemente ya desaparecido, pero que vino a presentar un libro que se llamó África en Córdoba, acá en Villa María, y que tuve la posibilidad de participar con una muestra fotográfica denominada Los Negros de Villanueva, y donde hablamos de esta cuestión de la africanidad y de la visibilización del aporte afro en Córdoba puntualmente, porque la historia oficial siempre ha vendido como que Córdoba es el corazón de la Pampa Gringa. Y bueno, en ese sentido, por eso, en mi caso personalmente, acuñé una frase que la denominé, o que dije, Villanueva es una isla criolla en el mar de la Pampa Gringa. Y bueno, y en ese término del criollo, ahí entra el gaucho, el indio y el negro. Recién, por lo que dijiste recién de que te gustaría cosas de Villa María, que Villanueva tenga cosas de Villa María, ¿qué? La planificación que tuvo Villa María históricamente, el proyecto de ciudad que fue Villa María. A Villa María, lamentablemente, dos personas que fueron consideradas traidores, si quieren, a Villanueva, como fue Joaquín Pereira Domínguez y Marcelino Arri, que iniciaron su trayectoria política en Villanueva, siendo parte de la corporación municipal, y que proyectaron este emprendimiento inmobiliario que después fue Villa María, pero que en realidad fue una ciudad diferente a Manuel Semo Campo, que de alguna manera lo vio como una inversión, pero ellos después dijeron, bueno, nosotros nos tenemos que separar de Villanueva y queremos hacer esto. Sí. Y marcaron una línea que después terminó siendo Villa María, una ciudad pujante, progresista, modernista. Y bueno, yo digo, por ahí esas cosas. Que en Villanueva, si bien ha habido muchos cambios en los últimos 20 años, que creo que son para destacar, pero no sé, si yo miro 20 años atrás, a 2 cuadras de la plaza teníamos calle de tierra todavía. Y en esta cuestión de los eventos, de que la gente era media complicada, que por qué en Villa María sí, por qué iban a la costanera de Villa María y por qué, no iban un domingo al parque de Villanueva. Bueno, todo eso se ha ido revirtiendo poco a poco, ha ido cambiando la conformación del entramado social villanovense, con el aporte de mucha gente de Villa María que recién ahora está como empezando a sentirse parte, porque sabemos que hasta no hace mucho tiempo atrás ni habían hecho el cambio de domicilio. Sí. Pero que, bueno, va a ir mutando, pero como te digo, creo que eso también forma parte de esta unificación intrínseca o que se va dando en lo que se denomina el Gran Villa María o lo que es el conglomerado, más allá de que cada ciudad tiene su identidad, como estamos hablando. Luciano, en base a la historia de la ciudad, ¿qué crees que es lo que caracteriza al villanovense? ¿Qué es lo que tiene Villanueva diferente a las demás ciudades? Recién mencionabas la resiliencia quizás o el fuerte sentido de pertenencia del villanovense. Hay un aspecto que es diferenciador, que es clave, es que la mayor parte de los pueblos que vos conocés en la zona surgieron del ferrocarril, como estaciones de ferrocarril, como Villa María, no sé, James Craig, Ballesteros. Pero bueno, Villanueva, Belleville, Pampayeta tienen otro origen, que son el resultado de la partición de tierras, de entrega, de donaciones de tierra, para conseguir algún logro determinado. Por ejemplo, en el caso de Villanueva era revalorizar el paso Ferreira como lugar estratégico donde se vadeaba el río, y con eso después conseguir la llegada de una parroquia, la llegada del juez de alzada, del juez pedaño, y obviamente de la milicia. Ese punto o esos mojones, esos hitos históricos, ya desde el comienzo marcan una diferencia en este caso con Villa María, que nace con el surgimiento del modelo agroexportador y nace con el Estado argentino. Villanueva, si se quiere, nace en el momento de ruptura con la colonia española y con todo el proceso de independencia, de las guerras de independencia. Villanueva nace 10 años después de haberse declarado la independencia. Villa María ya nace con un Estado que se está unificando. Acuérdense que
Después de la batalla de Pavón, Buenos Aires se suma al resto de la Argentina y ya Villa María nace prácticamente en un estado unificado que comienza a expandirse a través de este modelo que era sacar esa producción de la agricultura y la ganadería al puerto de Rosario, por ejemplo. Entonces, creo que a Villanueva lo que lo hace diferente es ese origen, que nace obviamente en el interior del interior, en una zona de transición, y podremos buscar múltiples factores, desde lo climático, lo vinculado al espacio geográfico, al espinal, vinculado a la cuestión del origen como centro militar, por ejemplo, y lo que hablábamos recién del aporte afro. Podríamos hablar de las dificultades por estar a algunos metros por debajo del nivel del mar que Villa María, y que por eso las inundaciones siempre tuvieron más impacto en Villanueva. O el clericalismo, el peso del clericalismo en Villa María y el laicismo en Villa María, el clericalismo en Villanueva y el laicismo en Villa María. Entonces eso ya marca diferencia. Hay algunos mitos, ¿no?, a lo largo de la historia de Villanueva. Sí, a ver, así tratando de acordarme rápidamente, uno de los mitos es el tema de la cuestión capital, pero un mito que toca a las dos ciudades, donde de una y otro lado se pelean por decir quién fue capital por un día, y en realidad, no lo digo yo, lo dijo Pablo Granado, ninguna de las dos, porque en realidad fue un proyecto en la Cámara de Diputados que se aprueba, un proyecto donde estaba el punto denominado Villanueva, Villa María, Rosario. Hubo otro tratamiento previo que creo que era Villa Constitución, si no me equivoco, y donde se establece el punto denominado Villa María para crear una ciudad que se iba a llamar Rivadavia, y que en realidad hubiera abarcado a las dos actuales ciudades de Villa María y Villanueva, y que fue vetada por Sarmiento. Hay un libro que se llama Villa María Cuestión Capital, que habla del tema, que es muy interesante, que muestra todo el tratamiento de ese proyecto de ley. Después otro mito, que las leyendas, que yo me alejo, siempre digo, aclaro eso, que me alejo porque me gusta por ahí la historia documentada, me gusta por ahí hacer un culto al dato, el dato documental, que es el tema de las tumbas paradas. Está la leyenda de los primos hermanos, que los quisieron casar, que ambos se quitaron la vida unos días antes de la boda, pero eso está vinculado también con esta cuestión fundacional de Villanueva, que en donde las 4 o 5 familias fundacionales pioneras eran parientes y terminaban casándose entre primos hermanos, era muy común de la época. Y en este momento otro mito no me estoy recordando, pero digamos los más reconocidos son estos dos. Pero ¿qué pasó con las tumbas paradas? Si nos tenés que contar en síntesis qué es lo que sucedió. Yo lo hago fácil, digo, no sé, no hay documentos, entonces no puedo hablar. Las tumbas paradas cada vez me generan más dudas, porque en realidad no hay ningún documento en el Estado municipal que acredite la existencia de ese espacio. No hay documentos, no hay papeles, no dice quién puede estar sepultado. En algunos momentos podemos pensar que son la misma familia Carranza que donaron las tierras, o parte, porque los donantes no fueron solamente la familia Carranza, sino que tuvieron los Correa, o estuvo uno de los suegros de los Carranza, que era Renovato de las Casas, que está el panteón. Entonces, como no se reconocen sepulturas de los Carranza en el cementerio, sí, decimos, a lo mejor son parte de la familia Carranza, pero mucha gente olvida que en Villanueva hubo un cementerio antes del San José, que se sacó cuando se construyó, cuando José Domínguez dona ese terreno. Entonces, ahí está la duda. No se sabe, es una teoría, pueden ser los Carranza. Ahora, por ejemplo, en esto que contaba fuera del aire, que estoy por presentar el último libro, sí, de Historia de Villanueva, segunda parte, en una de las notas hablo de la ordenanza de cementerio, la primera ordenanza de cementerio, y ahí eso también me hizo ruido en una parte donde habla de uno de los artículos de la ordenanza que dice que se va a dejar un espacio para los disidentes, o sea, para todos aquellos que no hayan sido católicos. Y entonces, me generó también esa duda de decir, ¿no será un espacio que fue modificado porque, por ejemplo, las cruces que están, se sabe que fueron colocadas posteriormente? Entonces a lo mejor puede haberse un espacio de personas que no eran católicos, porque es como si fuera un cementerio paralelo al San José, teniendo en cuenta que cuando surgió ese espacio
ese lugar donde hoy en día están las tumbas paradas estaba como alejado. Bueno, Pablo Granado también en una de sus teorías habla de que pueden ser tumbas de musulmanes, y bueno, queda más linda la leyenda, sí. Y con la leyenda por ahí se tapan algunas cuestiones de rigurosidad histórica. Hay un capítulo de Los Simpsons que habla de eso y que está muy bueno. ¿Y historias de Villa María? Springfield. ¿Historia de Villa María conoces, Lucho, o no? Algo, sí, sí. Una sola pregunta te hago, ¿hay túneles? Y el tema de los túneles también es uno de los mitos en Villa María y Villanueva. De Villanueva también sí. se especula con que hay túneles. Estamos dentro del horario de protección al menor, así que hay cosas que no se pueden decir, pero si hace un programa después de las 22 horas podremos contar algunos mitos de la historia de por qué eran los túneles. ¿Sí? Sí, pero bueno, vuelvo a insistir, son mitos, no hay nada documentado, pero sí, se dicen que hay mitos entre algunas instituciones. Claro. Puntuales en Villa María y en Villanueva también. Algunos hablan de que eran zonas de escape en época de la guerra civil, pero básicamente lo más certero que hay, ahora sí me pongo serio, digamos, es que en Villa María lo que descubrieron fueron antiguos desagües, no túneles. Sí. O sótanos, ¿no? Claro, o sótanos. En realidad el sótano era muy común porque era el lugar donde se conservaban los alimentos. O eran para el resguardo en los momentos de tormentas y bueno, los vientos y todo eso. De lo que sí hay mucho documento es del archivo histórico de Villanueva. Sí, hay mucha fuente documental que pudimos recuperar. En el 2018 tuve la posibilidad de presentarle un proyecto al intendente Natelio Graglia de ese entonces. Lo recibió, me dio la posibilidad de encararlo. Y bueno, recuperamos, reordenamos, hicimos el recambio de cajas y se reabrió el público. Y bueno, conjuntamente con eso, después pudimos hacer también lo que fueron las jornadas Villanueva Investiga en conjunto con Guillermo Bobo, donde la gente o los investigadores de la región podían también buscar documentos, porque me pasaba que como investigador no tenía la posibilidad de buscar documentos en mi ciudad. Bueno, hoy en día el archivo está, si bien ahora está cerrado al público, no está abierto todos los días, tenemos, digamos, la posibilidad de encontrar el documento que está indexado, está inventariado. Recordemos que el archivo histórico tuvo como momentos donde se abría y se cerraba de acuerdo a las gestiones políticas de turno. ¿Hay alguna parte que esté digitalizada? Sí, tenemos muchos documentos digitalizados y que bueno, siguiendo lo que decía la directora del Archivo Histórico de Córdoba, que si nosotros esperamos tener el ideal de recursos tecnológicos, nunca íbamos a hacer nada. Fuimos digitalizando con cámara fotográfica y poniéndolo o subiéndolo a la nube a través del Drive. Uh-huh. Entonces hoy en día, todavía lo he compartido, tenemos un Excel con todos los enlaces de lo que fuimos digitalizando. Entonces prioricé, por ejemplo, los copiadores de notas, prioricé el índice de ordenanzas, el libro índice de decretos, que está desde la ley Sáenz Peña hasta la actualidad, que eso es una fortaleza que ha tenido el Estado Municipal de Villanueva de conservarlos. No está en el archivo histórico, pero sí está en el edificio municipal, uh-huh. Y que te da el pie para que quiera investigar, decir, bueno, ¿a dónde está la información? ¿Muchos de esos documentos fueron donados por vecinos? Hay algunas colecciones, sí, porque el fondo documental del archivo histórico se divide en series, y esas series están vinculadas con el aporte que hizo el Estado Municipal, como pueden ser, por ejemplo, correspondencias, porque hay cartas de la época de Paunero, cuando Villanueva era cuartel general del ejército porteño, hasta, por ejemplo, el archivo de lo que era el juzgado de paz, que eso se conservó gracias a un antiguo comisionado que tuvo Villanueva, que fue Roberto Tito Borghi, que hay que reconocerlo, porque tuvo esa visión hacia el futuro de conservarlo. Hay mucho, como te digo, documentos del Estado Municipal, y después están los aportes que se llaman colecciones, que son el aporte privado de familias. Por ejemplo, la colección de Roberto Borghi, que bueno, la familia donó una colección fotográfica para la fototeca, que es como una otra colección u otro fondo. Después de Vilma Lacino. En mi caso, personalmente, doné también cosas que tenía, que era de mi familia, las doné al archivo. Entonces, bueno, todo eso va quedando
como colecciones que los investigadores o el curioso puede ir a verlas. Y tu curiosidad, Luciano, por Villanueva, ¿cómo surgió? ¿Por qué investigar tanto sobre Villanueva? No, a mí siempre me gustó la historia. En realidad entré en la historia por el tema de Villanueva. De hecho, era la duda mía de estudiar el profesorado de historia, porque, o sea, a mí me gusta la historia de Villanueva. Mi viejo me decía, pero si a vos te gusta la historia de Villanueva, ¿qué tiene que ver con el profesorado? Pero, como te decía, empezó por una cuestión familiar, de que mi mamá me hablaba mucho de la historia de la ciudad. Íbamos mucho al parque, yo vivía a 4 cuadras del parque, entonces constantemente hablábamos del tamaño de los eucaliptos, del río, de que hace tantos años acá la gente se bañaba y ahora no. Es muy común eso en Villanueva, de compartir ese espacio, la plaza, las fuentes que tenía la plaza, los árboles. Entonces, pero creo, no sé si no creo ser el único, creo que la mayoría de los chicos, cuando hacemos actividades, demuestran que está presente en la vida cotidiana del que vive en Villanueva eso. Sí. Lucho, la última pregunta de mi parte. Hace 10 o 9 años se produjo esta última inundación histórica de la ciudad, que me acuerdo que llegó el agua hasta la zona de la Plaza Capitán de los Andes, tuvieron que romper una ruta para que pudiera correr el agua y demás. ¿Qué te quedó de eso? ¿Crees que se puede repetir algo así? Hace un ratito tiraste el dato de que Villanueva está con un nivel más bajo que Villa María y por eso ha sufrido más las inundaciones. ¿Cree que puede suceder algo así? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, en una de las una de las investigaciones que hicimos para la jornada de Villanueva, por eso siempre hacemos hincapié en la importancia de leer historia. Yo hice una comparación de 4 crecidas históricas y hay como o sea, esto es un estudio preliminar que podría dar pie a un estudio más grande que lo haga gente que sepa mucho más que nosotros, y obviamente tiene que ser un trabajo interdisciplinario, pero hay una hipótesis que las inundaciones o las épocas de lluvia se dan cada 30 años. Y por ejemplo coincidió entre la del 91 y la del 19 hay 30 años, 21 a 30 años, y entre la del 84 y la del 2014 hay 30 años. Uh-huh. De todas maneras, tengo entendido que hubo como un error del manejo del recurso en Piedras Moras, que se puede haber evitado, pero yo soy una persona que siempre me miro el pupo primero, y me gusta primero mirarme a mí mismo, hacer una autocrítica, entonces lamentablemente no puedo gestionar de otra manera, y digo, bueno, nosotros en Villanueva que hicimos mal, hicimos mal en abandonar 30 años la caña de los Castañones. Uh-huh. 30 años de decida que significaron que el momento del segundo pico de crecida, la municipalidad tuvo que sacar 50 camionadas de basura. Sí. En el puente, que cuando se sacó esa basura el agua empezó a correr y bajó el resto del nivel de agua que estaba en la plaza, como había ocurrido años atrás. Entonces creo que es fundamental esa cuestión de que se dinamice, se sistematice la cañada, porque cuando el río eleve el nivel de agua, el agua puede escurrir naturalmente, y a la vez en realidad el proyecto de la cañada es de 1880, un proyecto que sería útil para las dos ciudades. Es más, es una obra hídrica que tendría valor provincial, diría yo, porque no se inundaría no solamente Villanueva, sino que no se inundaría Villa Oeste, no se inundaría Vista Verde, no se inundaría el Mariano Moreno, ¿sí? O el barrio Palermo. Y otra cosa que por ahí que tenemos que hablar, en este caso las dos ciudades, que no se habla porque por ahí no conviene o molesta, es el tema de la azud del balneario, que también genera un efecto negativo y que complica en momentos de inundaciones, porque el balneario se hizo por una función, digamos, con una funcionalidad turística, sí, para hacer ese embalse de agua, para poderlo hacer navegable y eso, pero complica aguas arriba. O sea, en tiempo de crecida, el balneario de Villa María, las compuertas y el azud, sí, complica a todos los barrios que están aguas arriba. ¿Sabés si está mantenido ahora la cañada esa? Sinceramente hace un tiempo, ¿no? Pero sí, regularmente, y acá digo, tengo que hacer honor a la verdad, todas las gestiones municipales intentan, sí, pero hay una cuestión cultural de muchos villanovenses que tiran basura y que hacerse cargo. Uh-huh. Pero lo limpian y vuelven a tirar basura. El tema es que
creo que no tiene la misma cantidad de basura que como sí existió en el 2014. En 2014 era como que nadie pensaba que el río claro, el río iba a crecer de tal manera como sucedió. Lucho, ¿nos ubicas geográficamente dónde está? ¿Es cerca de la ruta 2? La Caña de los Castaños atraviesa, digamos, para imaginarnos así breve, o sea, rápidamente, sería desde Villa Oeste, cruza hacia el sudeste, desde Villa Oeste, la ruta 2, y desde ahí pasa por lo que sería el barrio, el Vallecito, el Quintas, y bueno, termina allá en el puente del Zanjón, que se conoce. Claro. Todo eso es la Cañada. Y en realidad después sigue, cruza la ruta 4 y vuelve en la zona de la Herradura, volvería al río. Hay una zona del campo desde la ruta 4 hacia el este que la gente del campo ha canalizado para que no se inunde más el campo. El tema es, como dije, sistematizarla, o sea, profundizar el canal para que el agua fluya. Luciano, muchas gracias por llegarte al estudio y por sumarte a la mesa de Mejor que Haya. Bueno, Leonela, muchas gracias. Ángel, Diego. Gracias, Luciano, un gusto. Gracias por la invitación y bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias. Escuchábamos entonces, entrevistábamos a Luciano Pereira, historiador y docente, y